Mare Mare Compuché. Mi nombre es Belén Curamil. Yo soy hija y vocera del lonco Alberto Curamil, quien hoy se encuentra detenido en la cárcel de Temuco, cumpliendo ya 1 año y 3 meses. Y bueno, desde la cárcel, él y todos los presos políticos mapuches le han enviado un mensaje de esperanza para que ustedes me puedan escuchar. Así que se los voy a leer. En esta nueva conmemoración de la resistencia de los pueblos originarios ante la invasión europea, queremos señalar que dicha situación significó el inicio de la expropiación y despojo de nuestro territorio ancestral y de la vulneración de nuestros derechos políticos, el cual se ha extendido e intensificado hasta la actualidad por parte de los estados que se instalaron por la vía de fuerza sobre nuestros antiguos territorios. Hoy día reafirmamos que no hay nada que celebrar en esta fecha, sino que hay que visibilizar toda claridad la resistencia y defensa que hacen los diversos LOF y comunidad ante la arremetida de destrucción que están llevando a cabo las grandes empresas nacionales y transnacionales en nuestro territorio. Inversiones capitalistas como las forestales, mineras e hidroeléctricas son las que hoy contienen el legado de la destrucción y colonialismo que antes ejercieron las naciones europeas. Invasiones que depredan nuestro ecosistema, nuestros recursos naturales y sitios de significación cultural de nuestro pueblo, amparados por una clase empresarial y política que no tiene otro interés cultural de nuestro pueblo que la ganancia económica desmedida, sin importar el daño que están legando a las nuevas generaciones. La respuesta del Estado ante quienes denuncian y se oponen de manera directa a este sistema depredador es el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento con la finalidad de silenciarnos. Pero hoy decimos que en vez de aquellos, los luchadores conscientes continuaremos con las convicciones más firmes que nunca, en función de la defensa de nuestros territorios. Hacemos un llamado a todos los luchadores a continuar con esta digna lucha por la defensa de nuestros recursos, de los ríos, de los ecosistemas y de todas las formas de vida que en ellos existen. Desde la cárcel de Temuco, presos políticos mapuche, lonco Alberto Curamil, nuestra lucha continúa. ¡Marichihueo! ¡Marichihueo!